Bendiciones para todos los amados en Cristo Jesús. Quiero darle en primer lugar gracias a nuestro precioso Señor y Salvador Jesús y a la persona del Espíritu Santo por permitirme estar una vez más aquí en este lugar para compartir una palabra que será de bendición. Estoy seguro que el Señor te va a bendecir y que es por medio de su palabra que nosotros seremos sanados, seremos restaurados, seremos fortalecidos, prosperados, direccionados hacia los planes que el Padre ya diseñó para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Recuerde que hace días atrás compartimos la palabra sobre el capítulo 1 de Jeremías, en el versículo 5, donde Dios le dice a Jeremías, antes que te formara en el vientre, no dice te formaras, sino antes que yo te formara en el vientre, te conocí, te santifiqué, te aparté y te di por profeta a las naciones. Quiero recordarte a modo de introducción en este devocional que Dios te ha creado con un propósito. Tal vez has vivido situaciones en tu vida que no han sido favorables para tus emociones, para tu corazón. Has vivido momentos difíciles, tal vez rechazo, abandono, violencia, maltrato. Te quisieron anular, te despreciaron. Pero yo quiero decirte que Dios tiene un propósito más allá de todas esas cosas negativas que te tocaron vivir. Y que el Espíritu Santo hoy, si estás pudiendo ver este devocional, te está convocando para bendecirte y para guiarte. Como dice el Salmo, en el Salmo 23 dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Es solamente la persona del Espíritu Santo pastoreándonos que puede guiarnos hacia esos caminos de bendición donde fluye la vida de Jesús, los ríos de agua viva, nuestra sanidad, nuestra bendición, nuestra abundancia, el sentido de nuestra vida. Solamente lo podremos alcanzar en Cristo Jesús. Y el Señor se va a derramar en tu vida. Y todas esas heridas, esos ataques del diablo que te quisieron marcar, te quisieron detener, quisieron provocar que abortes los propósitos de Dios sobre esta tierra, van a ser rotos por Jesús. Porque la Escritura declara que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hoy declaramos esa palabra, que toda obra del diablo en contra de tu vida se destruye, se rompe y se deshace por el poder de Jesús. Se destruyen maldiciones, se destruyen brujerías, se destruyen enfermedades, se destruyen ataques, se destruyen todas las trampas y los diseños del diablo para detenerte, se destruyen. Actívate en fe. Activa la fe que el Padre te dio. Sigue creyendo en que verás la mano de Dios sobre tu vida. Hubiera yo desmayado, dijo David, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Vas a ver la bondad de Dios. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida, vas a ver la mano de Dios sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tu tierra, sobre esa petición. Vas a ver la mano de Dios, aunque todo lo que estás viendo o viviendo manifieste lo contrario. Dios no te va a fallar.
Tienes que continuar creyendo, tienes que continuar orando, tienes que continuar aferrándote del Espíritu Santo. La unción, el poder de Jesús va a pudrir los yugos y vas a caminar en libertad, en bendición, en abundancia, lleno y llena del favor de Dios. Aleluya. Y esos momentos difíciles que te golpearon durante tanto tiempo serán como aguas que pasaron. No los volverás a ver, porque Dios trae un nuevo tiempo para ti. Lo dice la Escritura: he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Así que quiero que estés expectante, atento, atenta a lo que el Padre te prometió. Porque hay un cambio de temporada, hay una unción profética muy fuerte. Y quiero compartirte el Salmo 32, del versículo 1 al 5. Quiero hablarte del poder de la confesión. Hay un poder, hay una manifestación, hay una unción que se libera cuando nosotros caminamos en el poder de la confesión. Y ahora vamos a entrar un poquito más profundo para poder entender este tópico que es muy sencillo, pero que es muy profundo al mismo tiempo. Porque confesar nuestros pecados abre puertas sobrenaturales para nuestra vida. Pero cuando nosotros no confesamos nuestro pecado o no lo hacemos correctamente como la Escritura nos enseña, también podemos vivir consecuencias, cielos cerrados, oraciones no escuchadas, carecer de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo profético se anula, no se activa, no se despierta cuando nosotros no sabemos o no caminamos en la confesión de nuestros pecados. Y escuche lo que dice David, lo que nos enseña en este pasaje de las Escrituras. David, un hombre como tú y yo, un hombre que en el Salmo 51 él también habla de esto y dice: en pecado me concibió mi madre. Pero que él había descubierto, él descubrió algo muy poderoso en la confesión de sus pecados. Un acceso a una dimensión profética y sobrenatural, donde fluye la sanidad, la liberación, donde hay activación de dones y donde hay una comunión muy profunda con el Espíritu Santo. Aleluya. Y dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mire qué tremendo, porque antes de hablar de las consecuencias de no confesar los pecados, David comienza hablando de los beneficios, ¿verdad?, que produce cuando nosotros conocemos estos principios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sabemos que Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre, descendió del cielo y fue a morir a la cruz por nosotros. En Él cargó el pecado de cada uno de nosotros. Pero para que esa redención divina, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, sea efectiva sobre cada uno de nosotros, es necesario que nosotros confesemos nuestro pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amado, y dice versículo 3. Versículo 3 habla de las consecuencias. Y David dice, mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Una de las cosas que podemos ver cuando nosotros no confesamos nuestros pecados es que muchas veces habrá consecuencias físicas. Muchas enfermedades son producidas por la falta de confesión de pecado. No todas. Hay enfermedades que son obras del enemigo. Hay enfermedades que son físicas porque nos descuidamos. Pero hay enfermedades que son producidas por la falta de confesar nuestros pecados. Y ahora lo vamos a ver más claramente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y aquí en el versículo 4, él enseña por qué se provoca la enfermedad cuando no confesamos el pecado. Porque de día y de noche, escuche, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando no confesamos el pecado, nuestra vida, que era reverdecida, que estaba llena del favor, llena de la unción, llena de la vida de Jesús, se seca. Y dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Está hablando David de que cuando nosotros pecamos, pero no confesamos nuestro pecado, nuestra conciencia nos va a acusar. A él le acontecía esto de día y de noche. Era tan grande la acusación, la carga, el peso que él llevaba por el pecado que había cometido, que eso le afectaba durante el día y durante la noche. Al transcurrir el tiempo, esos pensamientos de culpa comenzaron a traer enfermedades sobre su cuerpo. Y en el versículo 5, escuche, él da la clave muy poderosa. Dice, la solución, ¿verdad? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado, quiero animarte a que puedas entrar en la dimensión profética y que tal vez esa vida dinámica de amor, ese primer amor que tenías con Jesús, tal vez caíste, tal vez pecaste, tal vez fallaste, tal vez le diste la espalda a Dios. La palabra declara en Proverbio 28:13, el que encubre el pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Hay muchas personas que pecaron contra Dios y se apartaron del pecado, se arrepintieron. Escuche, hay personas que pecaron contra Dios, se apartaron del pecado, se arrepintieron, pero todavía continúan secos y no pueden recuperar esa vida espiritual llena del fuego y de la unción que un día vivieron. ¿Sabe por qué? Porque aunque se arrepintieron, no confesaron su pecado. Y han pasado los meses, han pasado los años y tienen esa acusación. Esa acusación no es otra cosa que la voz del enemigo. Porque dice en el libro de Apocalipsis que el diablo es el acusador de los hermanos, que los acusa de día y de noche. Por eso Proverbios 18:13 nos revela también lo que David
este profeta, este rey nos está queriendo impartir por el Espíritu Santo. No solo que encubrir el pecado nos mantendrá secos espiritualmente, en miseria espiritual, sino que dice, el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Y hay personas que por ahí dicen, profeta, yo confieso mi pecado, yo le pido perdón a Dios por mis pecados y la cosa no cambia. Me siento atado, me siento acusado, siento opresión en mi mente, no me puedo liberar de esa caída, de ese pecado, de ese día que le fallé a Dios. No sé qué es lo que está pasando. Es que quiero revelarte algo. Dice, mi pecado te declaré. Yo cometí ese mismo error y muchas veces al orar con personas veo esa dinámica de oración. De decir, Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, si te he fallado, te pido perdón. Eso no es confesar el pecado. Eso es como un título, como algo muy superficial. David dice, mi pecado te declaré. Quiero entregarte esta llave profética. Y vamos a leerlo de nuevo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El pecado no confesado es una cárcel espiritual que nos enfermará, nos va a traer enfermedad espiritual, física y mental. Cuando nosotros no confesamos el pecado, somos culpables delante de Dios. Escuche, mientras callé, se envejecieron mis huesos. David está revelando algo muy poderoso. Hoy tú y yo tenemos la voz del Espíritu Santo a través de las Escrituras. No dejes pasar el tiempo. Aunque tu pecado haya sido grave, gravísimo, aunque te cueste exponerlo, presentarlo delante de Dios, tienes que dar ese paso. Confiesa tu pecado. Eso es lo que el Padre está buscando de sus hijos. Él quiere escuchar de nuestra boca nuestra caída, nuestro error, nuestra falla. Eso va a traer una profunda liberación. Y dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Quiere decir que el profeta había caminado en una unción. Todos conocemos David, un ungido, un hombre que adoraba y con su arpa, cuando hacía sonar el arpa, los demonios se estremecían, las obras del diablo se rompían. Un hombre que era profundo en la presencia y en la unción del Señor. Pero sin embargo, callar y encubrir su pecado había hecho de su vida espiritual un caos, algo seco, algo sin vida. Cuando nosotros pecamos pero no confesamos el pecado, los dones se apagarán, la presencia se apagará y la voz del enemigo se hará cada vez más fuerte en cada uno de nosotros. Por eso Primera de Juan dice, el que confiesa el pecado, él, hablando de Dios, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero que te atrevas a venir a Jesús, como te encuentres. No importa, a Dios no le impresiona tu pecado. Porque tenemos un sumo sacerdote, declara el libro de Hebreos, que fue tentado en todo, no en algunas cosas. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él puede compadecerse de ti y de mí. Él ya sabe cuál fue tu caída,
Él ya sabe cuál fue tu pecado, pero aquí hay una llave profética, que es el poder de la confesión. Confiesa tu pecado delante de Dios. Dile: Padre, he pecado de esta manera, he mentido. A través de esta mentira yo quería ganar ventaja en tal asunto. Quería vengarme, me vengué, hablé estas palabras, hice lo malo, puse el corazón donde no lo tenía que poner. Eso va a provocar que tu vida comience a reverdecer una vez más, que los dones se vuelvan a activar y que la unción comience a fluir. Dice: mi pecado te declaré. Declara el pecado. No hagas una oración superficial. Y no encubrí mi iniquidad. No temas presentarle tu pecado a Dios, porque la evidencia más grande de nuestra fe es que tenemos un Dios misericordioso y perdonador. Él es nuestro Padre. Jesús, cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, Él dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Siempre encontrarás en Dios perdón, siempre encontrarás restauración, siempre en Dios encontrarás una oportunidad. Pero esta llave de la confesión de tus pecados va a provocar que todo estancamiento sea quebrantado y que las aguas del Espíritu Santo una vez más comiencen a fluir en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Dice: confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay pecado que Jesús no pueda perdonarte. Así que acércate confiadamente al trono de la gracia. Entra en tu aposento, busca un lugar donde estar a solas con Dios y confiésale a Él tu pecado. Si ya has hecho esto y sientes que tu corazón y que el enemigo te acusa y que te está costando levantarte de un pecado y de una condición y lo estás intentando, hay algo más que podemos hacer y se encuentra en el libro de Santiago. Quiero compartirte esto en el libro de Santiago. En el capítulo 5, en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. Otra versión dice: para que seas restaurado, para que puedas levantarte. La oración eficaz del justo puede mucho. Si lo has intentado solo y no has podido, tal vez lo que tienes que hacer es acercarte a una persona de más autoridad, a una persona espiritual, una persona de testimonio. Como dice el apóstol: vosotros, los maduros, restaurad a los más pequeños con espíritu de mansedumbre. Busca una atmósfera profética, un lugar de sanidad donde puedas abrir el corazón y confiesa tu pecado junto a un hermano, junto a una hermana que pueda orar por ti y bendecirte. Y yo quiero aprovechar este momento para orar, hacer una oración. Permíteme hacer una oración por tu vida. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento, por la vida
de estos hijos de Dios que van a escuchar este devocional, esta palabra. Que tu presencia, Espíritu Santo, pueda tocarlos, redarguirlos, convencerlos de justicia, de pecado y de juicio. Y que sin importar cuál sea el pecado que hayan cometido, Señor, ellos puedan venir a Jesús confiadamente. Así como ese hijo pródigo que había malgastado todos sus bienes con rameras, fornicando, bebiendo, llevando una mala vida, alejándose del Padre, de su casa y de su familia, volvió en sí y tú le restauraste, lo perdonaste y lo restituiste como hijo. Que cada uno de los que puedan escuchar esto, Señor, tengan la convicción de tu palabra, de confesar el pecado y que puedan experimentar el gozo del que habla David en el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. Padre, restaura. Padre, libera. Padre, levanta. Padre, quebranta las acusaciones de Satanás en la vida de tus hijos, de tus siervos, de tus ungidos, de tus amigos, de tus escogidos, Señor. Y que lo que se secó vuelva a reverdecer en el bendito y santo nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero declarar esta palabra, Isaías 41:18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Profetizo y declaro que las aguas del Espíritu van a volver a brotar y que lo que se secó va a volver a la vida. El Señor va a levantarte, el Señor va a usarte, el Señor va a restaurarte, el Señor te usará, el Señor va a cumplir aquello que te prometió. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Comparte esta sencilla enseñanza, este devocional con alguien. Déjame tu pedido de oración en el área de los mensajes y estaré orando por ti. Dios te bendiga.